Metrópolis con ustedes esta semana. Una de las informaciones más importantes fueron los cambios que introdujo el presidente de la República en el gabinete. Cambios muy solicitados, cambios algunos sorprendentes, cambios que a veces la tradición balaguerista pedía cambios como señal de transformación del estilo de gobernar. Yo siempre he pensado, y lo hemos discutido en las mesas de Metrópolis, que debemos ya olvidarnos del pasado y entender que el presidente Danilo Medina Sánchez tiene otro estilo. Bueno o malo, es su estilo. El cambio que más ha sorprendido, y el arquitecto Luis Guzmán conoce perfectamente y nosotros también, es la designación de Andrés Navarro como canciller de la República. Gran amigo mío también. Exactamente. Un hombre probo, solidario, capaz, que para algunos, y eso lo discutíamos también en el matutino alternativo, decíamos, bueno, pero ¿qué va a hacer Andrés en Cancillería? Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores podría iniciar la transformación que precisa la Cancillería de la República y quizás tenga la suficiente entereza y sangre fría para decidir que todas aquellas personas, que no solo partidistas, sino esas personas que se creen dueñas de la nación o por cuna, o por aportes heroicos, o simplemente por la gran complicidad social que existe en este país, están desde el 1961 disfrutando de los exilios dorados. Y otros vienen desde antes. Exactamente. Por lo menos, o hay una renovación familiar. Eso, pues, y eso es cada vez que aquí se manejan porque aquí hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen dos temas. El tema de Haití y cualquier otro que escojan. Bueno, y la corrupción de dos funcionarios de los gobiernos presididos por Leonel Fernández. Entonces, los otros problemas no le importan, porque muchos de ellos incluso son beneficiarios de esa lenidad con los nombramientos en el servicio exterior. Fíjese, doctora, es arquitecto, sí, exacto. Él es arquitecto. Yo le señalé que es una excelente elección siempre y cuando, como arquitecto, produzca una nueva arquitectura de relaciones exteriores. Pero hay que tener mucho apoyo, claro, y mucho valor para hacerlo, porque el poder no solo está en Palacio. Otra porque de las informaciones, cosa, no antes de darle la bienvenida a Olivo. Quizás él no tiene la experiencia en términos de manejarse en esos ámbitos como la podía haber tenido Carlos Morales Troncoso, o como el que se esperaba que ocupase ese cargo. ¿Y dónde obtuvo la experiencia Morales Troncoso? No, porque mire cuál es la experiencia. El ingeniero Morales Troncoso, el ingeniero químico, sí, ¿no? ingeniero químico, pero de muchas relaciones internacionales y manejos privadas, que no es el mundo que es lo bueno que puede traer. Pero hay un dato que hay que resaltar de Andrés, que no se puede olvidar. Se le ha asociado más a la vida local, a la vida municipal. Fue director de planeamiento urbano del ayuntamiento, estuvo hasta hace poco tiempo también en la Secretaría General del Distrito Nacional. Pero hubo un programa muy importante que se inició a finales de la primera administración del expresidente Fernández con la Unión Europea, que era el programa de apoyo PARME, para la reforma y modernización del Estado. Y Andrés se desempeñó durante varios años como director adjunto de ese programa, que estaba llamado a generar cambios y transformaciones en la administración del Estado. Es decir, no es una persona desconocedora de la macrovisión del Estado, ¿no? Y el hecho de su selección, creo que el presidente Medina manda un claro mensaje, porque hablar de Andrés Navarro es hablar de ética, es hablar de responsabilidad. Es decir, y de atreverse también. Claro, entonces se trata de aspectos que mandan esa señal tan deseada. Uno de los temas que en estos 2 primeros años no generaban tanta atención para el presidente Medina era que no se habían generado cambios en el tema del servicio exterior y sobre todo en la transformación de la Cancillería. Era una de las promesas de campaña del presidente Medina, y realmente el status quo en ese ámbito se mantuvo. Al parecer está decidido el presidente Medina, y esperamos que la designación de Andrés tenga esa relevancia a generar esos cambios. Primero, una transformación a lo interno. Lo que se habla, lo que se dice, lo que todo el mundo comenta
desde hace varios años en la administración del Servicio Exterior Dominicano aquí en sede local, y obviamente eso tiene su proyección en el plano internacional, no es nada bueno. Mira, es importante ese señalamiento que hace Olivo Rodríguez Huertas de la experiencia de Andrés Navarro en el Parme. Y es importante también señalar que a veces queremos el cambio casi de la malquerencia, es decir, familias completas que han estado en el servicio exterior durante años que las quiten. Pero hay otro problema que es la burocracia de Cancillería, el día a día. Y como el país sabe, ya hay informes, y lo dijo el presidente de la República, que 1000 empleados han sido sancionados, quitados, suspendidos, pero eso no se ve. Quizás nosotros querramos ver la botella que tiene fulanito en un país asiático, o fulanita, o el hermano del funcionario, o el tío del empresario, o la amante del qué sé yo. Entonces, encomiable la designación de Andrés Navarro. Quizás lo más preocupante es toda la expectativa que tenemos con su desempeño. Y eso a veces es terrible. Hay que darle los 100 días, 3 meses, en lo que él coge el piso. Definitivamente. Ahí está nuestro amigo Rafael Ovalles. Sorprendió la designación de Ovalles en Infotep. A mí no me sorprendió. Es una terna. En Infotep hay una sugerencia del sector gubernamental, del sector empresarial y de los trabajadores. Yo había oído el sector tripartito. El tripartito, exacto. sí. Entonces, y hubo un conflicto con el Boció, el que está designado otra vez en Haití. Él dice que no hay ningún sometimiento en su contra. No sé qué va a pasar, pero ya Rodríguez Marchena dijo que no había ninguna querella, ninguna sentencia, y que esa designación es la que se produjo, y así será. Una noticia triste ha sido el fallecimiento de René Clan. ¿Cuál es la importancia de doña René, a quien por razones regionales y familiares conocimos? Cuando se dice la primera dama es que, y ahí vamos a apelar a la juventud de Olivo, Luis, el concepto primera dama durante el balaguerato no existía. La soltería fáctica de Joaquín Balaguer no permitía una primera dama, aunque sí facilitó el periodo de los 12 años y de los 10 siguientes, mujeres muy poderosas y de escándalos todavía que son parte de la comidilla cotidiana. Pero la primera dama de la democracia fue René Clan. Y fue como la maestra, porque con esa finura, con esos detalles, yo tuve la oportunidad de conocerla y doy testimonio de esa forma de conducirse tan diáfana, tan amena, tan tranquila. Y ella generó un legado importante. Recuerden que el CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, que fue el espacio en que ella acompañó en su gestión de gobierno a don Antonio Guzmán, bueno, se orquestó allí y es algo que ha perdurado en el tiempo, e incluso jugando papeles importantes de cara a la transformación. Es decir, que tuvo la visión de centrarse en un aspecto que realmente es necesario. A veces no le ponemos tanta atención a ese problema de la niñez, pero gran parte de los problemas que hoy día tenemos es porque descuidamos esa etapa, claro que sí, de la vida tan importante, y sobre todo tantos menores por situaciones de desdicha que se ven totalmente desamparados, y que si no existen unos programas públicos, una asistencia pública, una orientación pública de esos jóvenes en el mañana, se convierten realmente en seres infuncionales, con todas las consecuencias que ello conlleva para la sociedad. Buen aporte. Con CONANI también formó parte de CONANI Anelisa Villanueva. Y es importante en doña René cómo ella nunca abandonó su Santiago querido. Ella, después del fin de gobierno, ella se fue a Santiago, hizo su vida ahí con el respeto, rodeada del respeto y del cariño de la comunidad, de su familia, de sus nietos. Yo creo que será siempre la primera dama. Es la primera dama, definitivamente que sí. Un abrazo para
para la familia Guzmán Clan, que se ha reproducido. Ya los que eran niños en aquel periodo son unos señores y unas señoras hechas y derechos. Con Olivo Rodríguez Huerta, que además, si ustedes sospechan que lo hemos contratado como contertulio de Metrópolis, están en lo cierto. Pro bono él lo va a hacer, porque ya las consultas con Olivo van más allá de los 3-0. Tú me dijiste que querías hacer una consulta y que fue imposible, ¿no? Olivo, lo jurídico se impone a veces a lo político, o lo político cuando se rodea de lo jurídico. Se ha juridizado mucho lo público. Definitivamente. ¿Y eso es positivo o negativo? Bueno, es positivo desde el punto de vista de que una sociedad necesita una cultura del derecho, una cultura de respeto a la ley. Pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación es que, sobre todo, quienes tienen la conducción de la cosa pública históricamente, consideran a las reglas como un referente, no como un condicionante de su actuación, sino como un referente a la cual me acojo si me resulta conveniente, pero de la cual me aparto si ello no es posible. Hay un dicho español un poco jocoso, que dice: para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes administrativas. Entonces, esa es la ventaja que tiene que se juridifique la sociedad, que se juridifique la política, porque es un condicionante esencial para muchas cosas. Sobre todo, Olivo, y eso tú lo vas a tener que explicar muy bien, que no se trata de la juridicidad que existía durante la tiranía, no en el balaguerato, el Estado de Derecho formal. Exactamente. No el Estado de Derecho más material. En la era de Trujillo, aunque Balaguer, a través de algunos amanuenses, se cuidó, sobre todo cuando se mandaban las sentencias hechas a los tribunales, de cierta elegancia en la redacción. Recuerdo para Polibio Díaz y yo te incluí. Hacemos una pausa y regresamos. Decíamos, después de esta corta pausa, que es diferente el apego a las leyes que existe hace unos años a lo que existía durante los regímenes de fuerza. ¿Por qué decimos eso? ¿Es así, Olivo, o nos engañamos? Bueno, en los regímenes de fuerza saben que es claro que no existe ninguna vocación de respeto por el derecho, pero hay unos pruritos que cumplir. Hay un Estado de Derecho, entonces se procura darle una cobertura legal a todas y cada una de sus actuaciones. Pero es esa concepción de un Estado de Derecho meramente formal, ¿no? Igualmente decimos, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero no es la igualdad formal, la proclamación de que todos somos iguales. Materialmente, en realidad, todos somos iguales ante la ley. Es decir, cómo desde el Estado se fomentan políticas públicas para romper con esas situaciones que en el seno de las relaciones sociales se dan y que generan una inequidad tremenda. Es decir, pensemos en los temas de salud. Por ejemplo, el presidente Medina en su campaña, recuerdo, hablaba mucho de la necesidad desde el punto de vista de fomentar desde el Estado un seguro catastrófico. Entonces, la cantidad de familias que tienen que acudir a enfermedades terminales extraordinariamente tan graves y que no cuentan ni siquiera con los medios materiales para esos fines. Entonces, hablamos de que esta es una sociedad constitucionalmente, todos somos iguales, pero hay una gran masa a la cual el Estado no acude para ayudarla a salir de esa situación de mera contrariedad a ese mandato constitucional que tiene que hacer a través de políticas de intervención. Por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, algunos clientes míos, por cierto, tenemos algunos pleitos de vez en cuando con doña Altagracita, porque el problema de doña Altagracita es la forma. O sea, doña Altagracita entiende que el fin justifica los medios, entonces no puede ser, o sea, hay una mezcla de ambas cosas, el fin y los medios, es decir,
tuvimos unos pleitos con el tema de las sanciones administrativas. Al margen de, es indispensable que un órgano como Proconsumidor tenga potestad sancionadora. Ahora, yo no me puedo enterar de la sanción porque me llegó la notificación de la sanción. O sea, ¿qué te cuesta hacer un procedimiento administrativo, darle la contradicción a esa persona para que esboce sus argumentos? Porque a lo mejor... Como el preliminar de conciliación. El preliminar de conciliación, o sea, eso no quita nada. Entonces, existen eso. Ahora, ¿por qué existen esas instancias? Bueno, porque en las relaciones sociales hay unos oferentes de bienes y servicios que están en capacidad de imponer sus condiciones al grueso de la gente. El Estado no puede ser indiferente a eso en el contexto de un Estado constitucional de derecho. Tiene que crear un mecanismo que le diga, no, mire, esa letra de los contratos no puede ser. Tales tipos de cláusulas no son válidas. O sea, interviene con carácter imperativo. O como pasa en otros niveles. Los temas de los monopolios de hecho, bueno, hay 2 empresas, 3 empresas, y dicen, pero no seamos estúpidos. ¿Y qué hacemos nosotros y que compitiendo y que para que la gente tenga y adquiera bienes y servicios y productos más baratos? ¿No? Vamos a juntarnos, vamos a hacer una colusión de precios o vamos a fusionarnos, etcétera. No, un Estado no puede ser indiferente a eso, un Estado en un momento, y debo intervenir. Es decir, hay muchas cosas que realmente crean serios problemas de si realmente el derecho es útil a veces, ¿no? Oli, vos has dicho la ley es igual para todos. También existe aquello de la ley se presume conocida por todos. Hay una actividad reciente del Poder Ejecutivo que no ha sido muy frecuente, que es la observación a la ley que declaraba como Parque Nacional Loma Miranda. Leer la observación permite revisar leyes, disposiciones, pero permite algo que para algunos podría ser inconcebible, cómo los hacedores de las leyes desconocen las leyes. Algunos podrían entender como intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo hacer esas observaciones que hizo el presidente Danilo Medina Sánchez. Son 2 cosas las que plantean. Voy a comenzar con la última. No puede verse como intromisión ni mucho menos. Me parece que incluso el presidente Medina fue extremadamente cauteloso porque varios días antes en una rueda de prensa, almuerzo con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, le preguntaron sobre ese tema y dice, bueno, ese es un tema que está en el seno del Poder Legislativo, yo no debo opinar. Y algunos critican eso, pero ¿por qué esperar? Y me parece que fue una posición del presidente respetuosa de la institucionalidad. Es decir, ¿en qué momento de la tramitación legislativa interviene el presidente? O interviene al inicio, porque tiene iniciativa legislativa, mandando la misma, o interviene cuando las cámaras adoptan su decisión y la Constitución le dice, mire, usted tiene el camino de, si está de acuerdo, de promulgarla o puede observarla. Porque el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo coparticipa al fin y al cabo en todo lo que es el ordenamiento legal, que es una tarea esencial del Poder Legislativo. Entonces, no puede verse eso como, debe ser visto como parte de la dinámica propia. Obvio, aquí el tema ha estado ante, vamos a decir, la contundencia, es decir, es como un arsenal de argumentos, es decir, no fue la típica observación presidencial, en la mayoría de las veces obedece más que todo a razones de oportunidad o de conveniencia. Realmente esa norma dictada por el Poder Legislativo resulta oportuna en el momento o resulta conveniente, no cuestionando aspectos de juridicidad, en este caso de constitucionalidad. Normalmente no es lo tradicional entre nosotros, ¿no? Aunque sí ha habido casos donde ese ha sido el fundamento, pero la generalidad de las veces son razones totalmente extrajurídicas, razones de conveniencia o de oportunidad. En este caso es todo un levantamiento de el desconocimiento de aspectos constitucionales importantes, pero también incluso el desconocimiento de leyes que el propio Congreso ha aprobado recientemente, como la Ley Orgánica de la Administración Pública. Le dice, miren, de ahora en adelante, por mandato de la Constitución del 2010, tenemos que dar racionalidad. O sea, no podemos estar creando órgano tras órgano. Aquí hay leyes que crean 2 y 3 órganos. Lo que no se sabe es lo que cuesta. Y hay cantidad de leyes que no se pueden poner en vigencia porque realmente
sencillamente no existen los recursos o crean duplicidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene pasando. Y la ley orgánica dice, no, mire, para usted crear un órgano ahora tiene que indicarse una serie de cosas, delimitarse sus competencias, tener un estudio sobre la conveniencia, las previsiones de las partidas presupuestarias con que se va a sustentar, cuál va a ser su ubicación institucional dentro del Estado, etcétera. Nada de eso pasa. Y lo otro, que fue lo más grave, es sustentarla, pretender justificarla en un conjunto de disposiciones de tipo legal e incluso sublegal, como son decretos reglamentarios, que ya estaban derogados. Pero sin duda alguna, yo no le echo la culpa, en este caso es el producto del populismo con que a veces se manejan las cosas. Eso fue lo que pasó ahí, porque hay que dar testimonio de eso. Yo hago mucha vida en el Poder Legislativo, en las comisiones de trabajo, y allí hay un gran equipo. Doña Milagros Ortiz Bosch dirigió el proceso de modernización del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas. Sí. Que el propósito era, bueno, que las comisiones legislativas fueran el centro de la vida del Congreso. Ya el Pleno es donde ya se viene al debate último, pero las cosas realmente se trabajan en el seno de las comisiones, la coordinación de las comisiones. Hay un personal técnico excelente que existe a nivel legislativo, técnicos de primerísima categoría, y está Maxín Tolé, gente que se ha formado en la técnica de redacción de leyes. Pero fíjate. Pero esas cosas, esa gente, don Luis, esa gente, ¿usted cree que esto es, aprobamos de urgencia? Eso no se liberan de... Es ahí que yo quiero entrar, Olivo. Cuando declararon de urgencia y salió, lo que tuvimos la oportunidad de leerlo, legos en la materia, anticipamos junto con otros que estuvieron celebrando, dijimos, esa ley está viciada. Y hablamos, sí, hasta de populismo, y con un amigo nuestro que hizo varias observaciones anteriormente, un técnico muy reconocido que hizo muchas advertencias, nosotros dijimos, óyeme, yo particularmente, yo no quiero la explotación de Loma Miranda. Y creo que ese populismo estuvo marcado de pecado, porque lo hicieron adrede. Era una cosa tan elemental que para los que no somos abogados dijimos, pero que está viciado. Don Luis es un abogado, pero Don Luis es un jurista fino, ¿eh? Acabado. Sí, siempre le ha gustado el mundo del derecho. Pero que el argumento de Luis Guzmán aquí es que fue todo un tinglado. Sí, no. Pero los hechos te desmienten. Pero los hechos te desmienten. Lo dijimos antes, pero te voy a decir por qué. Está obligado a observarle al presidente. El representante del PRD por La Vega dijo algo, bueno, aquí nada es único ni novedoso, pero él dijo, no, nosotros no cotejamos ni leímos, nosotros nos llevamos de la bulla, de la bulla del padre Rogelio, de las amenazas del grupo que está ahí en un campamento. Y eso no es jurídico ni conducción de la administración pública. Entonces tú decías que era un plan. Claro. Aprobarlo y después la observación. No, yo decía, ese populismo y el querer como ser complaciente en un momento y de manera irresponsable declarar Loma Miranda de forma viciada, Parque Nacional, obligaba a Danilo Medina, nuestro presidente, a observar la ley. Óigame, en la forma como lo observó, como lo dijo, ya eso son otras 500, pero estaba obligado a observarla. Y yo no quiero que se explote Loma Miranda. Olivo reivindica la capacitación y la dedicación de algunos miembros del Congreso, cuando dice que se estudia, que en las comisiones y demás. Pero ¿cómo es posible que decretos y resoluciones y disposiciones legales de toda la Haya fueran desconocidas por los legisladores, Olivo? ¿Cómo es posible eso? Porque eso era una asamblea popular. Ahí se convirtió en el verdadero concepto de una asamblea popular. Allí no había espacio para la razón. Eso está firmado. No había espacio no había espacio para la razón, y cuando no hay espacio para la razón se nubla todo. Entonces Pero eso es peligroso. Más pudo el corazón que la razón. Es peligroso. Pero no es la primera vez que pasa. Recuerden que han habido contratos muy importantes que aprueba el Congreso Nacional. El inaceptable. Y que esos contratos dicen, pues nosotros no lo leímos. Exacto. ¿Recuerdan?
que iba creo Y que de la el ex embajador, trascendencia. hay un ex embajador de Estados Unidos aquí, embajador... Qué triste recordación. Herter, algo así, Sí. ¿no? Herter, sí. Y entonces después Herter, era, la gente Herter. después cesa de ser el embajador Empresario y del país, representante, del sí. país más poderoso de la tierra y sale a ser lobista Lobby. en el Congreso. Son cosas increíbles, inconcebibles que pasan en Que estos uno cree tiempos. que nada más en las repúblicas bananeras es que ocurren esas cosas. Pero Mira lo que de- usted está hablando de aquí, no somos bananeros. Pero tú sabes que... No, hablando del embajador Hertel, el descaro, ¿no? Sí. Pero mira, hay un aspecto técnico que vamos a tratar cuando regresemos y tiene que ver con algún uso indiscriminado de veto y observación. Y yo quiero que el teórico explique la diferencia. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos recibiendo la utilería escolar, zapatos, mochila, cuadernos, media, pantalones, camisa. Nosotros estamos distribuyendo desde el sur, recogiendo el este, el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, el nordeste, todo el centro del Cibao y posteriormente la frontera norte. Las mochilas no solamente son mochilas, son un kit. Un kit para el nivel básico y un kit para el nivel inicial. Y dentro de ella colocamos las mascotas, los colores y todo lo que le facilita al niño su escolaridad. El zapato que nosotros estamos proveyendo ahora mismo es de altísima calidad. E incluso las terminaciones del zapato, las terminaciones de la mochila, las terminaciones de las camisas y los pantalones son de primer orden. Hay pantalones que se rajan, pero esta tela no. Y yo sé lo que es bueno. Estos zapatos vinieron bien. Soy madre soltera y me siento muy contenta. Le vamos a sacar mucho provecho y espero que los demás padres también lo hagan. Yo creo que con el plan de utilería y de alimentación, una familia humilde se ahorra de 8 a 10 mil pesos en gasto. Y eso va a beneficiar a los niños a que puedan asistir a la escuela. El año pasado, su papá le compró todos los útiles escolares. Gastó más de 6,000 pesos. Ahora se ahorró mucho, mucho más. Yo lo veo muy bien. Veto y observación es una diferencia, si se quiere, técnica, pero no son sinónimos, Olivo Rodríguez Huertas, y sería bueno una clasecita. Y reiteramos que tú eres Mira, muy caro, un- para que sobre todo el periodismo urgente distinga. Mira, hace varios días, creo que en su artículo del jueves de la semana pasada, en Diario Libre, Flavio Darío Espinal escribió un artículo muy interesante sobre la noción del veto presidencial y el concepto mismo de la observación. Históricamente, la figura que se ha utilizado entre nosotros es la figura de la observación presidencial. Pero en el constitucionalismo norteamericano, bueno, según conforme expresa Flavio ahí en un trabajo muy bien fundamentado, básicamente la separación de uno y otro estaba en la intensidad de la misma. Sí, porque un veto es como algo monárquico. Sí, bueno, lo que pasa es que en principio también, cuando hay el veto, bueno, pues entonces no existe ya la posibilidad de que pase de nuevo. Pero en la observación, las cámaras pueden sublevarse e imponer su criterio al Poder Legislativo. ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues sencillamente haciendo lo contrario de lo que pasó ahora en el caso de Loma Miranda, porque en el caso de Loma Miranda se mandó a la observación y fue acogida por los mismos que habían De votado. inmediato. Excepto dos Algo senadores. nunca Son visto. factos. Exacto. Óigame, nunca con una ley se había visto una reacción en esa forma. Sí. Nunca. Si 2/3 partes de ambas cámaras rechazan la observación presidencial, bueno, pues se le impone. E incluso en el marco de la Constitución del año 2010,
se genera una situación interesante. Si el presidente, no solamente en la observación, en el proceso legislativo, si no hace la publicación, luego transcurrido el plazo para la promulgación que opera de pleno derecho, bueno, pues el presidente de la Cámara que hizo el envío al Ejecutivo puede hacer la publicación a los fines de que comience su entrada en vigencia. Fue uno de los cambios que están contenidos en la Constitución. Pero entre nosotros nunca se utiliza indistintamente la expresión, aunque la fórmula que utiliza la Carta Fundamental del Estado es la observación. ¿Qué tuvo de particular esta observación? Bueno, que recayó sobre la totalidad de la ley, el contenido de la ley. Otras veces la observación recae sobre algunos artículos de una ley. Esta fue la totalidad. Aquí fue la totalidad, obvio. Se trataba de una ley de un alcance muy concreto, establecía un parque nacional y todo, bueno, toda la estructura de funcionamiento. Pero que cuestionaron que de acuerdo a la Constitución del 2010 tenía que ser hacer las observaciones no de contexto, sino texto por texto. Sí, bueno, la regla es que debe indicar el porqué, pero está contenido, sí. Pero eran tantos errores. Está contenido y a propósito de cada tema, de cada observación, de cada punto observado, bueno, se iban detallando los artículos sobre la que recae. Cuando el presidente Medina, por ejemplo, también, es otra observación importante que se dio con la reforma aquella del Código Procesal Penal, bueno, pues hizo unas texto por texto, incluso en la remisión que hizo la Cámara Legislativa, hacía la propuesta de cómo era que los textos realmente debían quedar correctamente estructurados. Entonces, ahí, en ambos casos, son formas de hacerlo. Pero esta observación de Loma Miranda también cumplía con ese requisito porque se hacía la mención en cada uno de sus aspectos de por qué no podía ser. Pero es una observación ya de carácter general. Por eso diríamos, y es lo que señala un tanto Flavio, muy generalizado es que ya es todo, la intensidad de la misma, bueno, equivale casi a un veto. Bueno, y en la práctica funcionó como un veto porque la Cámara lo acogió. Lo jurídico, lo lícito, lo ilícito, a veces o en ocasiones, cuando lo jurídico manda, las consecuencias sociales, políticas, no pesan. Es decir, va a primar siempre en el pensamiento de Olivo el enfoque jurídico. No, para nada. Por eso les decía, históricamente las observaciones presidenciales están vinculadas a cuestiones extrajurídicas, cuestiones de conveniencia y de oportunidad. Pero normalmente, aferrándonos a los textos. Normalmente, pero obviamente todos los poderes del Estado, es parte de lo que dice el presidente Medina en su observación. Dice, yo juré cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, me están enviando algo, no que podría ser, sino cosas que son lo que te quiero plantear, tan evidentemente vulneradoras de la Constitución y de otros principios importantes del ordenamiento jurídico que estoy obligado a no irrespetar yo la Constitución, sumarme a un irrespeto a la Constitución como titular del Poder Ejecutivo al momento de me pongo al lado de Rogelio, con su consigna un poco nazi de los cristales rotos. Y te digo, bueno, Olivo, yo no puedo admitir ese contrato firmado con la Falcon, eso es una barbaridad, con los suizos. Ese contrato es lesivo para el interés nacional. ¿Qué tú me dices? Que está firmado y que se impone, ¿sí o no? Está firmado, se impone y los estados y un presidente también son de las cosas que tienen que valorar. Allí hay una decisión sabia del presidente desde el punto de vista de la protección del patrimonio del Estado ante posibles condenas internacionales. Es una realidad que existe el tratado, es una realidad que a pesar de que la inversión es anterior al tratado, en ese tratado que se firmó ese fue el convenio, por el tratado de protección de inversión. 2010. Es un tratado del 2004, al final del gobierno de mi buen amigo el expresidente Mejía. Pero en la cláusula donde se negoció ese tratado es muy usual, no es que fue en ese caso, pasa en todos los países. La mayor parte, es bueno que se sepa que los países, las empresas grandes que invierten en el país del tercer mundo, subdesarrollado, lo primero que chequean es con qué
con qué países la República Dominicana tiene Tiene firmados eso. tratados bilaterales de inversión. Y entonces van y se constituyen allí, a pesar de que eso no sea su patrimonio. Entonces van y se constituyen allí para fines de poder beneficiarse de un régimen que está muy bien cerrado, muy bien pensado para la protección de los grandes intereses transnacionales. O sea, es uno de los temas que América Latina como conjunto tiene realmente que pensar. Los problemas que se derivan de los aspectos jurídicos asociados a esos tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué decíamos que la decisión del presidente en esto fue sabia, muy protectora del patrimonio público? Porque, bueno, hay Pero una realidad. creen lo contrario. Automáticamente promulgar esa ley implicaba ya la violación del tratado y la condena segura. Claro. Ahora, ¿qué pasa? No se puede ir a hacerla, el presidente es claro, dice, no, mientras no haya condiciones ambientalmente sostenibles, aquí nosotros no damos licencia. Si el estado de la ciencia no lo permite nunca, nunca lo daremos. Pero ese es un concepto que no es violatorio del tratado. Y entonces se logra el objetivo. Loma Miranda, como dice el presidente, no es posible su explotación en esas condiciones, y así que sencillamente no puede Falcondo ni nadie venir a Pero se demandar sigue por manipulando. Se sigue manipulando. Definitivamente. Cuando regresemos, un tema que necesariamente no hemos estado de acuerdo con el doctor Rodríguez Huertas, pero estuvo en la semana y es muy importante. Cómo una persona que no es apátrida se presta para ir a un foro de apatridia y ya es dominicana. Venimos. Mil felicidad tengo, de veras que sí, de corazón, del cambio radical que yo he dado gracias a Quisqueya. Con el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, 641,000 personas están inscritas en 59,000 núcleos de alfabetización. Como quieren crecer, ahora reciben capacitación técnica para emprender proyectos en sus comunidades. Pude hacer realidad mi sueño, que fue hacer ese curso de belleza. El que se capacita, echa para adelante. Todo le llega por añadidura. Digo, ese es mi entender. Ya soy otra persona diferente, porque tengo mi pequeño negocio. Cogí mi clase y me dediqué a esto, y de esto vivo, gracias al Señor. No hay un pueblo con la gente que no sepa leer ni escribir que puede echar adelante. O un cambio del cielo a la tierra. De momento ya yo soy ingeniero. Con Quisqueya Aprende Contigo, lograremos la meta de que República Dominicana sea libre de analfabetismo. Chin a chin, la gallina se llena el buche. Felicidades completas en mi casa. Ocupar espacios, opinar, sentir, eso es parte de la obligación ciudadana. Le preguntamos a Olivo Rodríguez, o le decíamos a Olivo Rodríguez Huertas, que cuando regresáramos íbamos a hablar de la situación de la dominicana Juliana de Guiz, que ACNUR la lleva a un foro internacional a decir que ella es apátrida. ¿Por qué hace eso, le hace eso a su país, Juliana de Guiz? Bueno, después de tanto esfuerzo, tanta lucha, ¿por qué? Lo primero es que es una falta de respeto y de cortesía internacional de esta agencia de Naciones Unidas promover algo de esa naturaleza. Todos sabemos que esto ha sido un parto complicado, muy doloroso, pero... Que comprometió el país. Comprometió el país, pero que... Arriesgó el Estado. Pero que por primera vez ha generado también la oportunidad de un cambio y de trazar unas reglas para algo que históricamente estaba como chivo sin ley. Para lo que no está cooperando. Y el Estado hubo
hubo una respuesta del Estado, un mecanismo a esos fines, de manera que no hay realmente explicación para algo. Yo no culparía tanto a esta pobre muchacha. Pero precisamente hay que entender, es obvio que la están utilizando. Es un asunto de una manipulación muy burda, porque se nota, sobre todo ya. Es Gonzalo Vargas Llosa, ella tiene resuelta su situación. Pues yo, más que las personas, yo pienso que los organismos, es decir, porque sí. No es que el titular representante de un organismo internacional, esas son decisiones que se adoptan y que alguien la está adoptando. Entonces, además hay unos conceptos muy claros. O sea, el mismo aspecto ese de la apatridia no es apátrida por ser apátrida, porque si nos vamos a discutir los aspectos jurídicos, eso nos lleva a otro campo que no le va a ser favorable precisamente a ese argumento. Pero Libo, esto, incluso tú que has tenido una posición muy acorde con algunos organismos internacionales, pero este hecho realmente a personas como tú le hace repensar el proceso y quizás coincidir con algunos temas o algunos enfoques que no quisiéramos coincidir nunca. Y sí hay una gran manipulación internacional con el caso. Sí, y está claro, y por eso yo he abogado en todo momento porque el Estado Dominicano se prepare de cara a escenarios muy difíciles que seguirán sin duda alguna en el futuro inmediato. Va a haber una gran diferencia, Carmen. La defensa que se hace del Estado. Es que por primera vez ya nadie va a poder acusar al Estado de que el Estado ha estado mirando para otro lado, se ha cruzado de brazos. El Estado, frente a una situación originada como consecuencia de la sentencia 168, ha adoptado acciones propositivas en favor de traer un marco de regularidad a esta situación. O sea, históricamente nos decían, bueno, pues no adoptábamos nada. Ya de ahora en adelante creo que sí hay una moral del Estado Dominicano fuerte para salir a pelear en cualquier escenario. Sobre todo que don Luis decía algo muy importante, Haití. Haití no le exigimos nada ni los organismos. ¿Qué hace Haití que no contribuye con sus nacionales a dotarlo de sus documentos? Usted tiene que dotar a las nacionales. Entonces, se habla también del esfuerzo. Nosotros somos un país con muchas necesidades y con muchas precariedades y estamos asumiendo ese proceso de una manera totalmente gratuita. Entonces, ¿cómo es posible que Haití entonces no pueda también, para resolver una situación que les resulta tan beneficiosa? Porque al fin y al cabo, estas personas que viven, trabajan aquí, le envían recursos y medios a sus materiales. Es un aporte importante. Yo algunas veces digo, bueno, pero como nos critican, digo, ¿por qué no hacemos un maratón al mismo tiempo en Nueva York, en Madrid y en París para recolectar recursos para dotar a estas personas de esos documentos? Porque hay algo que está claro y que es innegociable para un Estado. El que no cumpla con los requisitos establecidos en el marco normativo, entiéndase, Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y el régimen de salida que generó la Ley 169 para aquellas personas que no habían sido objeto de declaraciones en el Registro Civil Dominicano, una salida que le permite recobrar la esencia de su personalidad jurídica, tener un registro, de poder regularizar su estatus migratorio. Eventualmente, si mantienen el arraigo, podrían optar por una naturalización en la República Dominicana. Mira, bueno, pues ya en ese marco, el que no cumpla con esos requisitos dentro de los plazos que están previstos, nadie podrá exigirle a la República Dominicana que no haga lo que hacen todos los países, que es aplicar de manera estricta su reglamentación migratoria. Sé que estás haciendo una investigación para demostrar que el asunto de la fusión no ha existido nunca ni es real, pero ¿por qué continúa la debilidad del Estado Dominicano frente al problema haitiano? Y reitero, Haití, ningún organismo internacional le solicita nada. Ese va a ser el gran trabajo que le va a corresponder a nuestro amigo, comencemos con el principio, Andrés Navarro. Sí, una de las tareas fundamentales, una de las cuestiones fundamentales de la República Dominicana es todo lo que tiene que ver con la relación con Haití. La amenaza de los organismos internacionales. Es que nosotros hemos sido muy tímidos, Carmen. Nosotros en este tema permanentemente habíamos estado a la defensiva.
tampoco teníamos cosas que mostrar. Y sabemos que los amigos de la hermana República de Haití en eso sí son muy efectivos, ¿no? Aparte de que la propia situación de tragedia permanente en que ha vivido Haití, bueno, pues le genera cierta sensibilidad, digamos, en muchos ámbitos. Pero es también que nosotros no hemos adoptado una política clara de ver que este es quizás el desafío más importante que tiene la República Dominicana. Correcto. Mira, entonces, eso implica que no es solamente aquí, es que activa y permanentemente tenemos que estar en todos y cada uno de los lugares donde se estén hablando de estos temas para expresar la verdad y para expresar la capacidad de solidaridad histórica que ha tenido el pueblo dominicano en momentos de dificultad. Y que este país quizás, o sin duda alguna, es de lo que más contribuye también al sostenimiento de Haití. Entonces, son cosas que tenemos que salir a decirlo. Pero antes que termine, y seguir profundizando el proceso de institucionalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional y una ley, a la hora de que se cotejen la sentencia del Tribunal Constitucional, yo creo que hasta deroga una ley, ¿o no? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa es que la sentencia genera una norma. O sea, el nuevo marco jurídico ahora genera que las decisiones del Tribunal Constitucional, los llamados precedentes vinculantes, es decir, se crea una norma, que es lo que le llaman la ratio decidente, es decir, los fundamentos de un fallo se convierten en norma jurídica para el ordenamiento. Entonces, todo lo que sea contrario a ello podría devenir. Ahora bien, la ley 169 lo que vino precisamente es a buscar una salida que no estuviese sustentada, no lo hizo, en lo que era el precedente vinculante del tribunal, que el tribunal se limitó a interpretar una de las partes del artículo de la Constitución sobre la nacionalidad. No este tema amerita otro programa. Muchísimas gracias, Olivo Rodríguez Huerta, por esta participación, y piensa en la oferta que te hemos hecho en Metrópolis. Por lo menos uno que otro día a la semana puedo acompañarlo. Mucho gusto. Ustedes, gracias por estar ahí.